No sé si recuerdo la última prédica mía en, este libro de Eclesiastés, capítulo 5, que hablamos de la importancia de no robar a Dios. Y hablamos 3 puntos. Entonces, cuando está caminando hacia el templo, hacia la iglesia, tenemos que guardar nuestros pies, tenemos que prepararnos para ir a la casa del Señor y tenemos que acercarnos para oír. Y también dentro de la casa, dentro del templo, tenemos que no tener prisa para abrir nuestra boca, sino de estar atento a la palabra de Dios. Y si saliendo del templo, saliendo de la iglesia, tenemos que recordar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a cualquier voto que hemos hecho, de tan pronto que sea posible de poner en práctica. Esa fue la primera 7 versículos del capítulo 5, lo que debemos hacer para no robar a Dios. Pero es interesante que en el siguiente versículos que vamos a tocar hoy, es lo que debemos hacer para no robar a otras personas y lo que debemos cuidar, tenemos que observar para no hacer daño a nosotros mismos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a compartir 5 razones porque debemos tener cuidado de buscar nuestro gozo en las riquezas o la prosperidad. Pero antes de entrar al tema, me gustaría inclinar nuestros rostros y orar, pedir la ayuda y dirección de Dios. Oremos. Padre, gracias por haber dado a nosotros su palabra. Gracias por haber enviado a su Hijo a traernos las buenas noticias de su reino. Y como hemos leído esta semana, Señor, que la cosecha es grande y los obreros son pocos, queremos orar, Señor, que use nosotros como Iglesia Vida Nueva para llevar las buenas noticias a Madrid, a nuestros vecinos y más allá. Sabemos, Señor, que no es fácil, que tú en tu palabra has dicho que salimos como ovejas en medio de los lobos. Entonces tenemos que tener sabiduría en la manera en que salimos. Entonces pido que esta tarde que revisamos su palabra, que nos pueda enseñar de nuevo cómo podemos prepararnos, qué debemos hacer, Señor, como ovejas en medio de lobos, en medio de la oscuridad. Y pido que examinar nuestros motivos, a ver si tenemos nuestro enfoque en cosas que no son correctos. Y guíanos, Señor, usando estas 5 enseñanzas de Salomón para ayudarnos a evaluar en qué estamos poniendo nuestros esfuerzos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que está enviando como ovejas en medio de lobos. Entonces tenemos que entender que los lobos tienen la intención de atacar ovejas. Ese es su plan. Y lo importante es que las ovejas están cerca del pastor, cerca del rebaño, donde se pueden tener protección. Y veo que la iglesia es algo que Dios ha preparado, que Cristo ha fundado para la protección de sus ovejas. Tenemos que estar cerca de la iglesia, tenemos que estar cerca del buen pastor, en la lectura, en la oración, porque si no, nos enfrentamos mucho peligro. Y lamento que muchas personas piensen que son fuertes y pueden pasar mucho tiempo sin acercar al rebaño, a pasar tiempo aquí con el buen pastor, pero
nuestra responsabilidad es de ir a buscar las ovejas. Entonces Dios nos ayuda a animar uno a otro y si ve que una oveja está lejos, vamos a buscar a ver cómo se puede acercar para recibir el ánimo, la enseñanza de su palabra. Y yo espero que hoy pudimos mirar 5 cosas de Salomón en este versículo que vamos a tocar, que es como 5 razones por qué no debemos buscar satisfacción en las riquezas de este mundo. Entonces, tengo ahí 5 puntos que quiero compartir. Voy a leerlo ahorita y después voy a trabajar en cada uno de ellos. Pero primero es que no debemos buscar nuestro gozo en las riquezas, porque los líderes opresores están en todos niveles y siempre está buscando manera de sacar algo de nosotros. Segundo, cuanto más tenemos, cuesta más para mantenerlo. Tercero, una gran riqueza se puede perder rápidamente y fácilmente. Número 4, una persona rica puede ser afligido por la que no puede usar o disfrutar de toda su gran riqueza. Y al final, tengo un error aquí, pero debe ser el hombre que trabaja para complacer sus sentidos con aquello que nunca satisfacerá tu alma. Entonces, ojo, el hombre que trabaja para satisfacer con algo que realmente no satisface. Bueno, entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Es posible tener conocimiento sin sabiduría? Bueno, la sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento en la vida práctica. Entonces, el Señor nos da sabiduría en cómo enfrentar cuál debe ser nuestra actitud hacia la riqueza, qué debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, acompáñame ahorita en Eclesiastés 5 y vamos a leer de versículos 8 y 9 para enfocar el primer punto. Eclesiastés 5 de 8 a 9. Si en alguna provincia ve que se oprime al pobre y que la gente que se niega un juicio justo, no se asombra de tales cosas, porque a un alto oficio lo vigilan otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Yo creo que todos nosotros hemos visto que hay oficiales que siempre están buscando ganancia. Entonces hay líderes en cualquier nivel que buscan aprovechar. Me imagino que hemos visto ese donde su trabajo puede ser que ha tenido un oficial, un jefe que realmente ha abusado su posición. Y sabemos que en el gobierno es muy fácil de tener problemas así porque ellos tienen mucho control. Entonces Salomón está diciendo, no se sorprenda si vea que en el gobierno con los líderes hay gente que aprovecha. Entonces su advertencia es que si tú estás buscando riqueza, ojo, porque hay gente que también está buscando aprovechar de tu riqueza. Entonces, lo más dinero que tú tienes, más gente va a buscar de cómo pueden sacar algo tuyo. Es algo que vio Salomón y llamó la atención que muchas veces no vale tener tanta riqueza porque todo el mundo o mucho del mundo está buscando cómo se pueden sacar algo que es tuyo. Bueno, el segundo punto que vemos aquí es cuando más tenga,
más que va a costar para mantenerlo. Ve lo que dice versículos 10 a 12. ¿Quién ama el dinero? El dinero no sacia. ¿Quién ama la riqueza? Nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de estos su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, como mucho o como poco. Al rico, su mucha riqueza no lo dejen dormir. Entonces vemos aquí la segunda advertencia de Salomón, porque tenemos que tener cuidado de riquezas, es que si tú tienes mucho dinero o tienes mucha riqueza, a lo mejor va a costar más de mantenerlo. Recuerdo la parábola del el ganadero que tenía mucho cosecha y su granja no era suficiente largo. Entonces lo que está contemplado era de tumbar su granja y construir uno más grande, un lugar más grande para cosechar, para poner toda su cosecha. Entonces hay que tener cuidado. Lo más que tenemos, lo más va a costar a nosotros. Hay una historia de un señor que estaba caminando en tren de un lado a la India, el otro lado, y él tenía una caja con un dinero adentro. Y tenía mucho miedo de dormir porque no quería que nadie roba su caja, que tenía toda su riqueza dentro de la caja. Entonces él estaba manteniendo despierto, pero con las horas pasando, él estaba así casi durmiendo. Estaba haciendo todo esfuerzo para mantenerse despierto. Pero quedó un momento bien dormido y despertó y vio que tu caja estaba desaparecido. Y él dijo, bueno, por lo menos ahora yo puedo dormir tranquilo. Entonces, pobre rico está preocupado por su dinero y no se pudiera dormir bien. Pero vamos a considerar de nuevo de Timoteo, primero Timoteo, capítulo 6, el versículo que leyó Eddie. Me gustaría de leer de nuevo. Primero Timoteo 6, de 6 a 10. Es cierto, con la verdad, religión es se obtenga gran ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada traímos a este mundo y nada podíamos llevarnos. Así que tenemos ropa y comida, contentemos con eso. Y ese es un clave muy importante. Importante de ser contento de lo que tenemos. Y yo pienso que como cristianos tenemos que evaluar qué necesitamos para vivir hoy en día. Y yo sé que no es fácil aquí en Madrid, no es fácil con un salario y a veces tiene que trabajar las dos personas. Yo creo que es importante que saber cómo vivir con suficiente. ¿Cuánto necesitamos? Entonces, muchas veces queremos algo rápido y hoy en día tenemos lo que llama la tarjeta de Visa y es tan fácil de usar esta tarjeta de comprar algo ya ching ching. Yo creo que lo que debemos entender de este pasaje de Timoteo y también de Salomón es que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que confiar en el tiempo del Señor.
Si no tenemos ese dinero, confiar en Él que va a proveer. Pero también yo pienso que como iglesia hay que buscar maneras en que podemos tener una cooperativa. Yo estoy pensando mucho en la iglesia, pensando en los que tienen niños pequeños. Y yo estoy pensando, ¿qué podemos hacer como una iglesia para ser buen mayordomos de nuestro dinero, de ayudar a las familias que necesitan trabajar? Y yo he pensado muchas veces que sería bueno tener una escuela, un kinder o algo donde pudimos reunir las fuerzas para ayudar a uno a otro. Y yo no creo que la vida va a ser más fácil. Creo que tenemos que tener mucha sabiduría. En estos días tenemos que buscar, y gracias a Dios por aplicaciones como Wallapop, donde pudimos conseguir cosas mucho más baratas. Y tenemos que estar usando sabiduría. Los bienes que el Señor nos ha dado, tenemos que estar contentos con ellos. Entonces, Salomón está llamando la atención, recordándonos que si tenemos más, entonces necesitamos más espacio. Tenemos muchos bienes, entonces a lo mejor necesitamos un apartamento más grande, un trastero más grande. Entonces es muy importante de entender y saber cómo vivir esta vida en una manera contento con lo que el Señor nos ha dado. Bueno, el tercer punto que tenemos aquí es que si acumulamos una riqueza, podemos perderlo rápidamente y fácil. Entonces aquí en este versículo de 13 a 20, en capítulo 5, tenemos algo negativo y algo positivo. Y veo aquí en versículo 13 que dice, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que reducen en perjuicio a su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si niega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada a darle. Tal como salió del vientre de su madre, así era, desnudo como vino al mundo y sin llevarse fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible. ¿Qué tal como viente el hombre, así se va? ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida como en tinieblas y en medio de mucha molestia, enfermedades y enojos. Eso es lo que he comprobado, de que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestras afanes. Eso es lo que Dios nos ha concebido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ella y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues eso es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Entonces, la advertencia aquí de Salomón es que si tú pones mucho énfasis en alcanzar una riqueza, se pueden perderlo rápidamente. Y para mucha gente, acumular riquezas ha sido un perjuicio a ellos. No sé si conoce canción, yo he preguntado en el WhatsApp del grupo, una canción que salió en el 1977. Quizás vosotros son mucho más jóvenes que yo y todavía no había nacido. Pero a mí me encantó esa canción. Y tiene un mensaje muy interesante, que un padre se casó y tenía un hijo, y el hijo siempre acercaba al padre, dice, padre, vamos a jugar, vamos a hacer algo. Entonces el padre nunca tuvo tiempo para su hijo. Entonces así pasó los días junto con el padre, y al final el hijo se fue, y más adelante el padre se juntó con su hijo y quería pasar tiempo con su hijo.
Y el hijo dice a su padre, bueno, los niños están enfermos, tengo mucho trabajo, lo siento, papá, pueden ser más adelante. Y la canción habla de que el hijo se crió igualito a su papá, que no tenía tiempo. Entonces, ese papá, lo importante para él era su trabajo. Y ese trabajo era un prejuicio de su daño. Entonces, lo importante en su vida era trabajar y ganar, y nunca tenía tiempo para sus hijos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto ejemplos como eso. Y puede ser que ha sido en su propia familia, que su padre no ha tenido tiempo. Entonces Salomón dice que es un mal terrible de no poder disfrutar y tener nada para pasar a su hijo. Entonces veo aquí que el Señor ha trabajado toda su vida y al final perdió, puede ser en un mal negocio, había hecho una inversión que no salió bien. Pero lo triste aquí es que al llegar su vida no tenía nada para entregar a su hijo. Yo pienso que lo más importante que podemos entregar a nuestros hijos es un buen ejemplo. Un ejemplo de un padre, una madre, que lo importante es de pasar tiempo invirtiendo en la vida de sus hijos. Entonces, qué triste que cuando estamos trabajando demasiado, que no podemos invertir en la vida de nuestros hijos. Entonces, yo hablando con un padre, yo sé que a lo mejor no pueden dejar muchos a mis hijos, ya ellos tienen bien, pero yo creo que lo más importante que Sharon y yo podemos entregar a nuestros hijos es un ejemplo de una vida que ha enfocado los valores correctos. Entonces, Salomón está llamando la atención aquí que las riquezas se pueden perder tan fácil y debemos invertir correctamente. Pero veo aquí de 18 a 20 tenemos algo positivo. Que vemos que si tenemos para comer y beber, debemos disfrutar con lo que el Señor nos ha dado. Y así vemos en Timoteo capítulo 6, que si tenemos suficiente para comer y beber, debemos estar contentos con eso. Yo pregunto, ¿qué es lo que Dios ha asignado para tu vida? ¿Has sido satisfecho con lo que el Señor te ha dado? A veces lo que el Señor nos ha dado no es tan fácil. Yo sé que la vida en momentos no ha sido fácil, pero Dios no va a dar a nosotros nada que no es para nuestro bien. Y debemos aceptar lo que el Señor nos ha dado con gozo y pedirle, Señor, ayúdame a estar contento, ayúdame a aprovechar al máximo todo lo que tú has dado. Ayúdame a ser buen mayordomo de mi tiempo, de mis talentos, y quiero usarlo para su honra y para su gloria. Entonces, hombres y mujeres cristianos, debemos hacer todo posible para entregar nuestra vida al Señor, a usarlo, disfrutar de lo que nos ha dado, disfrutar en los bienes, los dones espirituales que nos ha dado y enfocar realmente en la cosa que vale para siempre. Y así Salomón está llamando la atención. No gasta tanto tiempo buscando riquezas, porque se pueden perderlos tan fácil. Pero debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado, aprovechar al máximo nuestros dones,
la situación en que vivimos ahorita y recibirlo como nuestra porción de parte de Dios. Entonces, siguiendo a capítulo 6, tenemos una comparación aquí interesante. Y otro llamada de Salomón en este versículo es que las riquezas pueden ser una aflicción grande. Una persona rica puede ser afligido por su dinero. La manera en que usa, se pueden trabajar duro para acumular riqueza y nunca pueden pasar tiempo disfrutando lo que has ganado. Mira lo que dice este versículo. Hay un mal que he visto en esta vida que abunde entre los hombres. A algunos Dios ha dado abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudiera desear. Pero es a otro a quien les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, y no importa cuánto vive, si no se hace saciado de las cosas buenas, ni llega a recibir sepultura, yo digo que un abortivo vale más que él, porque el abortivo vino de nada y en las tiemblas va, y en las tiemblas permanece anónimo. Nunca llegará a ver el sol, ni sabrá nada. Sin embargo, habrá tenido más tranquilidad que él, que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de los bienes. ¿Y acaso no van todos al mismo lugar? Entonces aquí tenemos una comparación de un hombre supuestamente que ha sido bendecido. Aquí dice en versículo 2, tenía abundancia, riqueza y honores. Un hombre que tenía mucha riqueza, pero dice que no logró a disfrutarlos. Y una cosa que vemos en la Biblia es que una manera de ser bendecido es de una persona que tiene muchos hijos. Y aquí dice que el hombre fue muy bendecido. Dice que tenía 100 hijos. Y otra manera de ser bendecido es de vivir mucho tiempo. Y aquí dice que el hombre vivió bastante años. Entonces, según la normativa, este hombre debe ser sido bastante bendecido. Pero ¿qué vemos aquí? Que ese hombre que tenía tanta riqueza, tanta abundancia, tanto amor, honores, nunca logró disfrutar de ellos. Y una maldición es cuando uno no está sepultado. Y vemos aquí, no sé por qué, pero según este hombre, con tanta riqueza, ni fue sepultado. No sé por una batalla, en qué momento estaba donde murió, pero murió en una manera maldecido. Entonces está comparando ese hombre que ha tenido tanta riqueza, tanta abundancia, está comparando de un bebé abortivo, un bebé nacido muerto, y está comparando el hombre rico con este bebé. Y Salomón está diciendo que realmente mejor este bebé del hombre rico. Y él dice aquí 2 veces, es una mal terrible. Qué lástima. ¿Y qué vemos aquí de este bebé? Este bebé murió sin ver la luz del día. Este bebé murió sin nombre. Permanece anónimo.
ese que nunca fue conocido, nunca puso nombre a esta persona, este bebé que murió. Y está haciendo una comparación que realmente era mejor este bebé porque sufrió mucho menos, sufrió cero en comparación de este hombre de tanta riqueza. Acompáñame un momentico a leer Eclesiastés 2, de 24 a 26. Eclesiastés 2, de 24 a 26. No hay mayor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus fanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse sino por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento, alegría a quien de su agrada. En cambio, el pecador le impone la tarea de acumularse más y más para luego dárselo a quien no sea a su grado. Y también esto es absurdo, es correr tras del viento. Entonces, una cosa que vemos en este libro que Salomón siempre está hablando de la riqueza, está mostrando a nosotros que realmente si tenemos algo de parte de Dios, debemos estar contentos. Si tenemos suficiente para comer, beber, tenemos que reconocer que es un regalo de Dios. Debemos ser satisfechos, contentos con lo que Dios nos ha dado. Pregunto, ¿vale la pena hacer sacrificio por algo que se pueden perder tan fácil? ¿Cómo podríamos en esta vida evitar algo como tan terrible que vemos aquí en esta ilustración? Yo creo que en los últimos 3 versículos pudimos ver una solución y esta advertencia nos puede ayudar a hacer las correcciones que son necesarias. Entonces, el último punto que quiere poner aquí es que el hombre que trabaja para complacer sus sentidos con aquellos que nunca satisfacer su alma es como tratar de agarrar el viento. Entonces vamos a ver aquí en estos 3 versículos lo que realmente es importante. Acompáñame a leer versículos 7 y 9 del capítulo 6. Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentar a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario. Y también es un absurdo de correr tras del viento. Entonces aquí en este versículo estamos llegando a la primera mitad del libro. Y Salomón quiere hacer un punto clave. Y quiero examinar este primer versículo 7 y quiero leerlo en la versión Reina Valera. Versículo 7 dice, todo que trabaja del hombre es para su boca, y con todo esto sus deseos no se sacian. Entonces yo quiero hacer un enfoque en esta palabra, sus deseos. En la Biblia, nueva Biblia de las Américas, dice, su apetito no se sacia. Entonces, en una versión lo traduce esta palabra deseos y otros lo tradujo apetito, pero la palabra en hebreo se pronuncia nifish, la palabra nifish. Y en hebreo
encontramos esta palabra 753 veces. Y es interesante que tiene como 35 usos distintos. Entonces, para entender este versículo 7, el punto que Salomón quiere hacernos, yo creo que es importante de entender esta palabra Nifish. Entonces, yo quiero compartir algunos versículos que usa este versículo para ayudarnos a entender esa palabra. Entonces, esta palabra Nifish se encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 20, 21 y 24. Entonces, en Génesis 1, 20 dice, y Dios dijo, que rebosen de ciervos vivientes las aguas y que vuelven las ovejas sobre la tierra y al largo del firmamento. Entonces aquí la palabra es seres vivientes. También encontramos palabra en versículo 20, Nifish. En versículo 21 también se traduce seres vivientes. Y Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes y que mueven volando en las aguas. Versículo 24. Y Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles, según su especie. Entonces, en este 3 versículos tenemos la palabra seres vivientes, que se define que algo que tiene vida. Ahora, vean el capítulo 2, versículo 7, también tenemos la misma palabra. Dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí la palabra de nuevo, ser viviente, Nifish, pero sabemos que hay una diferencia entre un animal y un ser humano, que el ser humano tiene una alma. Entonces quiero también compartir otro versículo que encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4. Y es un versículo muy, muy conocido. Deuteronomio 6, versículo 4. Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios y el único Señor. Ama, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con todo tu nifish y con toda tu fuerza. Y sabemos aquí que la palabra nifish significa alma. Entonces yo creo, para entender ese versículo 7, debemos entender que aquí está hablando de nuestra alma. Y regresando al versículo 7, dice, muchos trabaja el hombre para comer, pero nunca pueden satisfacer su alma. Entonces Salomón quería hacer el punto que nosotros podemos trabajar y acumular riquezas, pero la riqueza nunca va a satisfacer a nuestra alma. Y dice que es un absurdo de tratar de encontrar lo que solamente Dios nos puede encontrar. Recuerda lo que dice en Mateo 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire también lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8, versículo 3. Te humilló y te hizo para hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habrá conocido, con lo que te he enseñado que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, Salomón quería llamar la atención, como dijo Moisés y como ya hemos escuchado de parte de Jesús, que el hombre no puede vivir, no puede llegar a ser contento, tener gozo, solamente de lo que este mundo puede comprar con su riqueza, sino solamente conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Versículo 8 dice que qué ventaja tiene sabio sobre el necio y qué gana el pobre con saber enfrentar la vida. Veo aquí que no tiene que ser un rico para saber cómo vivir la vida correcta. Y hay gente que son pobres, que no tienen riquezas, pero sí ha encontrar que no solo vivirá el hombre de pan, sino tener una relación con Dios. Entonces aquí es una llamada a nosotros de hacer la pregunta, ¿en qué estamos buscando para satisfacer el hambre de nuestra alma? ¿Estamos tratando de satisfacerlo con las riquezas de este mundo? ¿O estamos encontrando ahí en la palabra de Dios? Y quiero preguntarnos, ¿qué significa gratitud? El gratitud es ser agradecido por lo que recibes, y ese es un elemento muy importante de lograr hacer contento con lo que Dios nos ha dado a través de su gracia. Y como tengo el título de este sermón, es una locura buscar la satisfacción de este mundo con las riquezas. Entonces, si tratamos de encontrar la felicidad en las riquezas de este mundo, es como tratando de atrapar el viento con nuestras manos. Es imposible. Quiero terminar con un versículo en 1 Corintios 2, versículo 9. 1 Corintios 2, versículo 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún mente ha concebido todo lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios ha preparado para nosotros a tener una relación con Jesús. Y no podemos imaginar con nuestros ojos, ni en nuestra mente, toda la bendición que hay en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lástima, en aquel tiempo, Salomón no tenía el Nuevo Testamento. No sabía de quién era Jesús. Y nosotros mirando allá atrás, pudimos ver cosas que él no había visto. Pero también podíamos escuchar de la sabiduría de él y ver que realmente no vale la pena poner nuestra confianza en las riquezas que nos ofrece este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por este enseñanza de Salomón, un hombre que sabía cómo era tener riquezas, pero al final de su vida realmente encontró que hay cosas mucho más importantes de acumular riqueza. Que la riqueza nunca pueden llenar a nuestra alma. Solamente tú, Padre, nos pueden satisfacer lo más profundo de nuestra alma. Gracias por haber enviado a su Hijo para rescatarnos de este mundo, para mostrarnos que tú es la vida, que tú es la puerta, que tú es la luz. Gracias, Señor, que
podemos tener una relación contigo, que podemos disfrutar de esta relación contigo. Ahora pido que ayúdenos cada día a acercarnos más a ti, nuestro buen pastor, sabiendo que seguimos como ovejas, seguimos en medio de lobos que busca atacarnos, pero siendo cerca de ti, pudimos tener la protección de tu palabra, de tu persona, ayuda del Espíritu Santo, de la iglesia. Y lo que queremos hacer, Señor, es de invertir nuestra vida para tu honor en tu gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.